Continuamos con Salud y Previsión. Le damos la bienvenida a la licenciada Jamie Lora Córdoba, quien es abogada y especialista en seguridad social. Bienvenida a Salud y Previsión de la revista 110. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Licenciada, ¿qué es una abogada especialista en seguridad social? ¿Para quién, en qué se especializa y a quién le brinda su servicio? ¿A las AFP, a las ARS o a los que utilizan esas figuras? La verdad que damos un servicio 360, por decirlo así. Bueno, yo tengo una formación en Derecho, licenciada en Derecho, y tengo una especialidad hecha fuera de aquí, porque en el momento que yo me gradué, en el año 2001, recién se había puesto en vigencia la ley 8701, entonces mi formación es internacional, pero tuve la suerte de que inmediatamente llegué, pues inicié a trabajar dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social en una de sus instituciones, que es el órgano rector, el Consejo Nacional de Seguridad Social. Ahí estuve 9 años, después tuve 6 años en la Superintendencia de Pensiones, entonces me he especializado en los temas, no solamente porque tengo la formación técnica y la formación pedagógica, sino también porque he estado en el terreno de trabajo con la gente. He trabajado con todas las instituciones públicas en la toma de decisiones. En las dos áreas, en salud y en pensiones, o más en pensiones que en salud. Inicialmente estuve con los 3 seguros. Salud, ustedes saben como quiera que pensiones inició primero en el año 2003. O sea que ya cuando yo entro a trabajar, teníamos prácticamente avanzado el terreno de lo que fueron las primeras afiliaciones al sistema dominicano de pensiones, tanto como AFP como aquellos que se preservaban dentro del sistema de reparto. Y luego entonces empezó el seguro de riesgos laborales en el año 2004 y en el 2007 es que entramos en salud. Y en ese momento tuve oportunidad de trabajar con los 3 seguros y ya luego sí cuando me voy al área de pensiones, entonces sí me he decantado más por lo que es ese seguro y lo que son las prestaciones y beneficios que ahí se contemplan. Bien. Licenciada, Horacio Montenegro desde Chile le tiene una pregunta, que es el productor de este espacio. Muchas gracias, Michelle. Buen día, Amy. Hola. Gracias, igualmente. Con este es el tercer programa que nosotros estamos abordando en forma seguida, el tema de las AFP. Y quisiera que tú pudieras dar tu punto de vista del rol que juegan las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana y, a tu juicio, ¿cuáles serían las modificaciones que pudiera tener el modelo que pudiera lograr que el monto de la pensión de los cotizantes mejore ostensiblemente en virtud, ¿cierto?, del monto que están recibiendo actualmente? Sí, en el caso, iniciando con la pregunta sobre el rol de las administradoras de fondos de pensiones, la propia ley 8701 les dio a ellas un papel y una función única y exclusiva, que es administrar el aporte que realizamos trabajadores y empleadores para garantizar la inversión de esos recursos en instrumentos que son previamente aprobados por los órganos competentes y que van a garantizar una rentabilidad justa que va a redundar entonces en una pensión, vamos a decir, adecuada. A mí el término de pensión digna, pensión justa, la verdad no existe porque eso es muy subjetivo. Ahora, adecuada que te permita por lo menos solventar tus gastos básicos. En el caso particular, pues del sistema nuestro, perdóname, me perdí un poco con la continuidad de tu pregunta, si me la puedes por favor refrescar, que me fui, me metí en lo que es AFP y ahí me perdí. Mira, en función de los montos de las pensiones que se están recibiendo hoy. Las variables que podrían impactar y mejorar la tasa de reemplazo. Cuando hablamos de tasa, cuando hablamos de tasa de reemplazo es el término técnico que se utiliza para reflejar el porcentaje del último salario que tenías, que es el monto que vas a recibir de pensión. Para mejorar esa tasa de reemplazo, para tener una mejor pensión, nosotros sí tenemos que hacer ajustes de lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema donde solamente aportamos un 9.97% de nuestro salario. De ese 9.97 del salario, el empleador aporta un 70%, es decir, que el trabajador solamente está aportando un 2.87. Yo siempre invito a la gente a que trate de hacer un aporte voluntario si está dentro de sus posibilidades. Sé que nosotros tenemos también un problema del mercado laboral. ¿Lo permite la ley? Sí, claro, lo permite. Todos los trabajadores podemos autorizar a nuestro empleador que nos haga un descuento directo, que son lo que se llaman aportes voluntarios ordinarios, y también... ¿Solo para la pensión?
solo para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, exclusivamente para el ramo de vejez, que es donde tú aportas a tu cuenta de capitalización individual. Y también ahora se habilita una ventanilla donde yo puedo ir directamente a la tesorería y hacer un aporte a través de los bancos recaudadores, y puedo hacer un aporte directo, que es lo que se llama un aporte voluntario extraordinario. Entonces, si tomamos como referencia el elemento de que incrementemos el aporte, ahí tendríamos una variable que se reflejaría en un incremento de la tasa de reemplazo. Hay una herramienta que se llama calculadora de pensiones, que la tienen todas las AFP en sus páginas web y las mismas Superintendencia de Pensiones, que eso te podría incluso arrojar luz sobre si tú aportas un poco más, cuánto sería el impacto que tendría en el monto de pensión que vas a recibir. Tenemos un tema que es el mercado laboral, que son los salarios que percibimos. Más del 60% del trabajador dominicano cotiza por el tope de 27,000 pesos. O sea que estamos hablando que tenemos salarios que son muy bajos. O sea que hay un tema también que tiene que trabajarse, y de hecho se han hecho esfuerzos, porque lo hemos visto ya incluso ayer, antes de ayer, recientemente el presidente de la República anunció un incremento en los salarios del sector de la construcción. O sea que también ya se están tomando ciertas medidas, pero ahí tenemos un hueco que no permite tampoco tener pensiones onerosas cuando tenemos salarios que son deprimidos, que es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Otro de los asuntos que podríamos trabajar serían pilares solidarios, donde el Estado ponga una aportación también. Si bien nosotros contamos con un fondo de solidaridad social que lo aporta el empleador con el 0.4% de esa aportación obligatoria que se hace al sistema, y que nos acompaña en caso de que no podamos recibir ni siquiera una pensión mínima, pero fíjense que está condicionado a que no pueda recibir la mínima para recibir ese acompañamiento del Fondo de Solidaridad Social. Pero quizás generando un aporte extra del Estado podríamos tener una mejor pensión. Eso son temas que habrían que estudiarlos y que generarían también mayor presión, evidentemente, a las arcas estatales. Variables otras con las que podríamos jugar. Ya el tema de la inversión de los fondos de pensión, el mercado de valores de nosotros hasta el momento no nos ofrece muchos instrumentos que puedan quizás diversificar la cartera que tenemos, pero se están haciendo esfuerzos. Recientemente se acaba de implementar un nuevo elemento como instrumento FPable, que todavía no está aprobado, pero me imagino que las autoridades lo van a evaluar para fines de que los fondos de pensiones puedan destinarse a ese nicho. Le pregunté al inicio que cuáles son las atribuciones, el área donde usted puede trabajar como abogada en el caso de la seguridad social. ¿Qué casos se dan habitualmente? Yo como parte del sistema, yo puedo decirle a una abogada, mire, yo entiendo que la ley no se cumplió conmigo en esto. Yo puedo buscar un abogado que me defienda y puedo llevar algún proceso con la seguridad social, sí, claro, en algún área de pensión, o tengo necesariamente que irme a través de la superintendencia correspondiente. No, puedes así, usted no quiere, porque la verdad es que el sistema le garantiza al afiliado acompañamiento. De hecho, creo que somos el único modelo que cuenta con una Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados. O sea, somos muy novedosos en ese sentido. Al momento de implementarse la ley, se tomó en cuenta el afiliado, la necesidad del afiliado de orientación y de acompañamiento para sus procesos. Pero los abogados, como usted plantea, que se especializan muchos en materia laboral, porque el derecho laboral está muy vinculado a lo que es la seguridad social, y de hecho el trabajo ha sido la base de la creación de la protección social en materia, por lo menos, para protección al trabajador. Trabajamos tanto para las administradoras, de salud, las administradoras de fondos de pensiones, con asesorías puntuales, con la proyección o con el planteamiento de propuestas que mejoren la calidad del servicio, y también evidentemente damos soporte a afiliados, ya sea con asesorías o acompañamiento en tribunales en caso de que haya reclamos. Bien. Montenegro. Leimi, considerando, por ejemplo, todos sabemos que el modelo de administradora de fondos de pensiones nació aquí en Chile, que aquí en Chile se cotiza por el 12% del sueldo de cada trabajador, que es mayor de lo que hoy se cotiza en República Dominicana, sí. Y que así todo, el modelo tiene muchas críticas, las pensiones siguen siendo muy bajas, y aparentemente lo que uno ve por todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país, este modelo, así como se conoce, va de retirada. República Dominicana, que esto debe estarlo viendo, ¿cierto?, a la distancia, tiene, bajo mi juicio, la oportunidad de poder anticiparse a este tema, porque al final
esto termina en explosiones y en problemas de tipo social, anticiparse al tema y ver qué modelo podemos nosotros implementar para buscar realmente una mejora de finalmente lo que la gente busca, de tener mejores pensiones. En especial cuando hay un modelo que es bien curioso, donde las AFP no tienen pérdidas. O sea, acabamos de ver la situación que hubo de los más de 8.000 millones de pesos que perdieron las AFP por el tema de rentabilidad. Y esta es la única empresa, el único modelo donde las pérdidas las asumen los clientes y las AFP salen intactas de este asunto. Entonces, y eso genera finalmente la sensación del ciudadano a pie un malestar enorme. Entonces, bajo tu juicio, con la experiencia que tú tienes, viendo lo que está pasando aquí, que el modelo AFP está en salida en la gran mayoría de los países, que en Perú ya se está sacando los fondos de pensiones, aquí se está tratando de sacar un sexto retiro de los fondos. ¿Qué crees tú que se puede hacer para o mejorar el modelo o cambiar el sistema? No sé, explícame, ¿cuál es tu visión respecto a este asunto? Mira, la verdad que no existe un modelo de pensiones perfecto. Los modelos, cualquier estructura es perfectible. Y en el caso nuestro, entiendo que se tomó, como tú bien señalas, se tomó el modelo de referencia chileno, porque quizás es el que mejor responde a las condiciones socioeconómicas del país que nosotros tenemos. O sea, el ejemplo que ya nosotros vivimos con lo que es el sistema de reparto, que sería en términos prácticos lo idóneo para cualquier persona, porque tú haces una aportación definida y de inmediato ya tú sabes cuál va a ser el monto de tu pensión si tú cumples con los requisitos para que te paguen ese beneficio. Es decir, tú tienes que cumplir obligatoriamente con el número de cotizaciones que se te exige. Te falta una, no te pagan una pensión. Falleciste, no hay cobertura ni ningún tipo de continuidad del pago de la prestación para tus beneficiarios o herederos. O sea, hay una serie de condicionantes también que se tienen que evaluar de cada modelo, que son las que arrojarían aquellas medidas o aquellas propuestas que propugnen en la mejora justamente del sistema que tenemos en curso. Modelos híbridos mixtos, por ejemplo, en Uruguay tienen un modelo mixto donde tú tienes reparto y tienes capitalización individual de manera simultánea. El Estado asume la parte de reparto con una pensión determinada, un monto determinado. Y para aquellas personas que tienen un salario X y a partir de X salario, entonces aportas a capitalización individual y te paga una pensión complementaria. En el caso nuestro, las bondades que ha demostrado el ahorro nacional y el ahorro obligatorio al sistema previsional, pues lo estamos viendo en, vamos a decirlo, que multiplicado en desarrollo nacional. O sea, nosotros, el único ahorro que creo que tiene República Dominicana actualmente es el aporte que hacemos trabajadores y empleadores al sistema de pensiones. Bien. Entonces eso es un plus para nuestra economía. Que hay cosas que podemos mejorarla, ya hablábamos, trabajemos con variables, cuáles son esas variables que impactan realmente el monto de la pensión que vamos a percibir. El tema de que me molesta que una empresa gane mucho dinero, bueno, la verdad es que aquí hay muchísimas empresas que ganan muchísimo dinero y son empresas incluso hasta de necesidad de básica inmediata, porque el tema de la pensión, como yo decía ayer, estaba reflexionando con alguien, el tema de pensión es bellísimo, es un tema del que tú te enamoras, porque el solo hecho de que tú sabes que tú estás haciendo un aporte y vas a recibir un beneficio, porque en el caso de capitalización individual, tú vas a tener un beneficio en cualquiera de los casos, si te discapacitas, si falleces, si no llegas incluso a los 60, la edad que se te exija para pensionarse, tienes pensiones anticipadas, siempre va a haber una manera de retribuirte ese aporte, ese ahorro que tú estás haciendo. Ahora, como tú señalas, sí tenemos que pensar clara, abierta y francamente cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones que tenemos para hacer que el sistema funcione mejor. Bien, licenciada, lo que le voy a plantear es una forma de haber vivido el proceso desde los años 2000 hasta hoy, desde que se inició la implementación de la seguridad social completa. Y tengo algunas cosas que a lo mejor ustedes han hablado algunas, otras quisiera que usted me la corrija. Cuando se implementó el sistema, se presentaron dos leyes. La ley de seguridad social, que eran las fondos de pensiones, y las administradoras de riesgo, y la de administradoras de riesgo laborales también, eran tres. Ocurrió algo extraño y es que las AFP
fueron aprobadas, yo le digo, en un mes. Y las ARS se cogieron más de 6 meses en conocer eso. El origen y los fines de la pensión no se discuten. Tú ahorras para el final de tu vida, pero alguien tiene que guardarlo. Alguien tiene que guardarlo. Y ese dinero, yo acepto una cosa, que se discuta si ese dinero que hoy yo deposito, cuando yo lo necesite, me va a tener el mismo valor. Es lo único, es decir, que se haga una inversión reproductiva. Y ahí vienen las leyes entonces que permiten para qué se usan, para qué no se usan. Algunos países en América del Sur que se preciaban como Chile de ser ejemplos, pues resulta que lo colocaron en unos fondos en China, por ahí, en Asia, y se perdieron unos cuartos. Pregunta, esa ley que se pasó originalmente, ¿era verdaderamente para asegurarle el futuro a un trabajador o a un empleado, o era para capitalizar bancos? No. La ley, el fondo y el espíritu de la ley es garantizar una protección. El espíritu era ese. El espíritu de la ley es garantizarle pensión al trabajador. Con el tiempo, las necesidades y la prisa han hecho, primero, que los políticos se entusiasmen defendiendo proyectos. Ese señor, ¿qué apellido es el que tiene la vanguardia ahí en el Botello? Botello. Si hoy lo postulan, sea presidente de la República. ¿Por qué? Pero sí es así porque te está diciendo algo. Devuélveme mi dinero. Y tú oyes a Montenegro en Chile, que ellos decidieron devolver el 10 y el 10. Así es. ¿Verdad? Que no le daba muy duro. ¿Por qué? Porque faltaron dos cosas. Primero, educación. Se aprobó una cosa y se lanzó y no se dijo lo que era. Y segundo, concientización, que no es lo mismo que educación, de ese fondo. Entonces, el 10 y el 10 salió de paso a Chile, pero el nivel de vida allí es un poquito más alto. Me para un guardián que yo creía que nos iba a atracar porque tengo un carro de seguridad de un banco. Me dice, yo quiero que tú digas una cosa. Yo tengo 65 años y tengo alrededor de 800,000 pesos en la seguridad social. El 30 es casi 200 y pico de mil pesos. Si yo lo cojo, yo dejo este trabajo y pongo un negocito. Y me va a dar más que al final de mi carrera. Y al otro día, un gallo ahí en el Congreso dice que tanto la AFP como la ARS se deben eliminar, sin decir dónde está ese dinero, porque ese dinero no está disponible, no hay un peso disponible, porque si estuviera disponible, entonces no estuviera ganando. Es correcto. Licenciada, las cosas están tomando un camino que uno no le gusta, ni le gusta a los que depositan, ni a mucha gente que inclusive lo está pidiendo, tienen sus dudas. Hay algunos que todavía tienen 3 o 4 millones, que se coge 1 millón, pues, fenómeno. ¿Cuál debe de ser la solución sin estar copiando leyes y problemas? Porque nosotros somos muy proclives a copiando cosas de fuera, pero no tenemos un proyecto aplatanado aquí que sea para resolver ese problema, de que no sirva para que Botello sea presidente, ni sirva, por ejemplo, ahora está hablando de Bandex para apretarle a las clínicas. ¿Y cómo es posible que una clínica que me da salud más tiempo no se le pueda apretar un dinero de esos fondos? ¿Por qué no? No, la verdad es que en el caso de las medidas que se deben de tomar, usted dio en el clavo. Lo importante es que cuando aquí se creen y se normen, cuando se regule, se haga en función de las condiciones socioeconómicas y políticas de nosotros, con la cultura, la idiosincrasia, nuestra gente, las necesidades puntuales de nosotros como país. Porque es verdad, no hacemos nada con copy-paste de cada norma que se dicte en un país vecino,
que después entonces aquí nosotros no hay manera de que la podamos aplicar y tenemos una cantidad, nosotros yo creo que somos uno de los países más sobreregulados del mundo. Y entonces en el caso particular de esos préstamos y del uso de los fondos de pensiones, recordemos que si se estructuran emisiones en el mercado de valores, que se aprueban en el Consejo Nacional de Valores, que luego van a la Comisión Clasificadora de Riesgos, que garanticen rentabilidad, por lo menos un porcentaje o la tasa de interés que debe de tener mínimo, que exige mínimo la ley, que exige mínimo la Superintendencia de Pensiones, y luego de que se evalúe ese instrumento, tiene la garantía también de que ese dinero no se va a perder. Pero ¿por qué no se le dice a la gente, licenciada, que si hoy hay una ley que deroga el sistema, no se le puede devolver el dinero? No, yo lo digo. ¿Por yo qué lo no digo. se explica? Pero hay yo que lo, decirlo. yo lo Hoy digo. puede haber una ley, una constitución, viene Dios y dice, mira, hay que acabó. ¿Y dónde? Entonces Dios tiene que crear No, una pero moneda inorgánica. Tenemos que cerrar el país, ¿usted lo sabe? ¿El qué? Tenemos que cerrar el país. Es Si decimos, posible. Bueno. o el Estado, ¿cómo le va a retribuir el Estado a todo el mundo entonces el dinero que ahorró? Creando el Banco Central imprime No. esos millones. Pero vamos a olvidarnos de la parte macroeconómica. Hablemos de derechos adquiridos Criptomoneda. previsionales. Hablemos del derecho adquirido del trabajador que Seguro. cotizó. ¿Cómo después, cuando yo llegue a la edad de retiro, el Estado me va a reconocer a mí mi pensión? En función a las aportaciones que yo hice. Si se apropia del dinero, porque tiene que haber un movimiento o económico de devolución a cada afiliado, o ellos van a tener que asumir entonces las cotizaciones que yo hice en mi momento, en base al salario que yo lo hice, en base a la ley que coticé, y tú vas a tener que pagarme una pensión. ¿Y en cuál función es a el esas porciento disposiciones. posible de devolver? No, yo devuelvo cero. El aporte que usted hace, oiga cómo se llama. Ni 10%. Ni cero. Óigame bien, ni cero. oye. Aporte Dice- previsional. Ay, Yo Dios. soy una ferviente amante del sistema de pensiones. Yo A mí me veo- gusta y lo disfruto. Licenciada, pero es que usted promueve muy bien el asunto de hacer los aportes voluntarios y hacer que uno al fin de cuentas tenga más dinero que, o sea, calcular para que la pensión sea más elevada de lo que le podría tocar hoy en día. Por ejemplo, a mí me tocaría nada más 13,000 pesos cuando yo tenga 60 años, pero ¿qué podré yo comprar con eso? Entonces, ¿no debería ir acompañado eso del sistema de pensiones de algún plan de indexación? Porque si yo abonara para tener una pensión más alta, tendría la incógnita de cómo estaría la inflación al momento de yo retirarme. Lo que pasa es que la ley contempla, quizá cuando usted hace el cálculo ahora, hace relación al salario mínimo actual, porque la ley contempla que no te puedo pagar una pensión inferior al salario mínimo legal más bajo que esté en el momento. O sea, que si en 5 años usted se pensiona, en 5 años le van a pagar el salario mínimo de esos 5 años. O sea, que se supone que el salario mínimo de ahora va a estar indexado a esa fecha. O sea, que hay una indexación implícita que quizá no se refleja, y también se contempla que anualmente tu pensión se tiene que indexar. En Digo, toda cada la 2 años. región, en toda la región yo veo que las discusiones son las mismas. Es difícil garantizarle a un trabajador una pensión digna. ¿Hay algún modelo que nosotros podamos aquí copiar, que nosotros podamos replicar en No. República No, es que yo Dominicana? lo dije, que los modelos son perfectibles, pero no perfectos. Bien. Y no siempre vamos a saciar las expectativas de la gente. Doctora, usted se rió con la primera pregunta, que yo dije que si eso era para estabilizar el futuro de un trabajador o si para beneficiarlo. Yo le voy a hacer un relato, vamos a terminar el programa con esto, de una experiencia que tuve, que no debería de hacerlo, pero es tan importante. Mire, cuando se inició el proceso de fiscalización de los bancos que quebraron en el 2003, yo fui testigo de excepción en un pasillo de Baninter de una ejecutiva, una de las mujeres que mandaban allá. Me dijo, óyeme, estoy viendo que los bancos todos están trabajando en la ley del fondo de pensiones y a nosotros nos va a coger la noche y no vamos a estar en esa repartidera. Me dice la ejecutiva. Yo la escucho y tuve la oportunidad de hablar con Ramón Báez Figueroa, que después fue acusado de Tim Marín de dopingüe. Y le digo, Ramoncito, una de las muchachas que tú tienes aquí me señaló eso.
¿por qué ustedes no están integrados a los bancos que están gestionando la aprobación de esa ley? Dice, ¿tú sabes por qué? Porque tarde o temprano eso va a tener problemas. Bueno, pero es que yo pienso que Me donde dijo, hay derecho pero el problema es que involucrado- él se equivocó en algo. Pasaron muchos meses, muchos años. Claro. Es decir, esa ley debe tener... Hay gente que tiene 10 años ya, ¿verdad, Sí. Carlos? Hay Ah, gente que tiene... no, Sí, pero don Julito, Hay estamos gente desde el con 10 2003 años. desde el 2003 estamos cotizando. ¿Perdón? Desde el 2003. ¿Y cuáles son el uso que se le puede dar a ese dinero según la ley? No, solamente pagarte tu pensión. Para- Para pagarte las pensiones que están Y contempladas. no se puede usar ese dinero, por ejemplo, para hacer a los No, una de las constructores. una de las propuestas, usted dice el fondo como tal, o sea, lo que administra Si la un AFP. banco tiene un dinero, ¿en qué lo puede prestar? Del No, fondo la de AFP, pensión. la AFP, acuérdese que es la que administra el dinero, ¿verdad? La AFP recibe la aportación del trabajador y lo coloca en el mercado de valores en instrumentos que están aprobados por la Superintendencia de Pensiones a través de la Comisión Clasificadora de ¿Y Riesgos. cuál es el índice, licenciada, que usted dice, bueno, estamos en... Carlos va a tener edad de pensión dentro de 50 años, ¿verdad? Sí. ¿Es cuando se muere o cuando se pensiona? No, le pagan su pensión cuando cumple con los requisitos. Usted puede pedir pensión a los 55 años, a los 57 y después de los 60 cuando usted quiera. Ok, pero vamos a suponer que él lo tome en 20 años. ¿Cómo se No, puede póngalo en calcular 5. ese dinero que él Póngalo en tiene, 5. que no se devalúe? Como le estoy diciendo, como eso se invierte, genera rentabilidad y el sistema le garantiza una pensión que no puede ser inferior al salario mínimo legal más bajo, entonces se toma, porque eso es un cálculo matemático, no me pongo un examen tan difícil. Eso tiene una ¿Y fórmula. existe el cálculo para eso? Claro, hay una fórmula que toma en cuenta la edad, la condición de salud del trabajador. Eso es lo que está preguntando los- el doctor, que si existe algún sitio que ese índice te Claro, estableció yo sin le dije al problema. principio, hay una herramienta, calculadora de tu pensión, donde usted puede tener estimados incluso, con el saldo que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual, le dice cuánto va a poder recibir de pensión de acuerdo a la edad que usted elija pensionarse. Licenciada, antes de que se vaya también, la inquietud que tienen algunas personas, por ejemplo, que tienen la persona que estuvo cotizando, pero no va a llegar a las cotizaciones establecidas por ley, porque se pasó para el sector informal. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Como yo dije, en capitalización individual siempre se reconoce tu beneficio. El dinero se sigue invirtiendo, sigue generando rentabilidad y esa persona tiene posibilidad de solicitar su pensión bajo las condiciones que yo le citaba ahorita. Si tiene 55 años y un saldo suficiente en su cuenta, porque lo importante en capitalización individual es acumular dinero. Mientras más saldo tienes en tu cuenta administrada por la AFP, vas a tener mejor pensión. Entonces, a los 55 tenemos una pensión anticipada. A los 57, si estás cesante, también puedes pedir tu pensión por vejez. Y después de los 60, ya lo que sería la pensión por vejez oficial. Esa persona también puede seguir aportando de manera voluntaria, porque ahora abrieron la ventanita. Y si yo pasé de ser un trabajador formal, ya puedo hacer mi aporte de manera directa. Bien. Licenciada Leimi Lora Córdoba, abogada y especialista en seguridad social, le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a Quisiéramos decirle a los amigos televidentes que nos están llamando, no es una broma, ni quiero tomarle el pelo a nadie. Resulta que ayer se publicó una encuesta que hizo una firma extranjera sobre el tamaño de los genitales de los hombres. Y resulta que nosotros no estamos ni considerados. Los 5 primeros lugares lo tiene Haití, Camerún, Ecuador y Bolivia. Entonces nosotros no sabemos el jurado quién lo compuso. ¿Y ahí cuántas Si mediciones se fueron hicieron? urólogos o si fueron... ¿Cuántas muestras se tomaron? No, eso no se determina por eso. Parece que fue un casting. Estoy preguntando. Sí, un casting. Pero le prometemos que mañana le vamos a tratar el problema, el tema ese que